Bienvenidos a Conexionistas, yo soy Armando Reigadas y bueno, seguimos más que empezar, seguimos con todo este tema de pues cultura política y esta vez pues vamos a platicar sobre salud del presidente y vamos a hablar sobre los escenarios del relevo presidencial y para ello pues, está con nosotros Alejandro Envila una vez más. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Armando, Edgar, muy buenas tardes el día de hoy. A sus órdenes, como siempre, un privilegio estar con ustedes y participar en estas mesas. Hoy que tenemos a nuestro experto en política mexicana, para que, pues no sé ya si nos explique, nos advierta, este, eh, nos felicite, ¿no? Quitando un poco la ironía, Alejandro, esta última noticia que hizo revuelo sobre que el presidente de México estuvo interno y evidentemente haciendo a un lado toda la broma, la especulación y todo esto que ocurre ahí, creo que hay una preocupación de fondo, independientemente de que sea verdad o no sea verdad, eso nos obliga a hacer escenarios, análisis de qué es lo que puede pasar si esto efectivamente ocurre, ¿no? Y creo que tú has comentado algunas cosas muy interesantes que, bueno, pues de entrada nos gustaría entender cuántas caras tiene este fenómeno y a partir de ahí poder construir pues escenarios, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, por supuesto, la noticia de la intervención al presidente ya a construir escenarios, obligó a construir escenarios, eh, y la noticia del fin de semana, el video que él mismo circula, anunciando ya estoy aquí, todo salió bien, pero les digo que tengo un testamento político, obligó a construir más escenarios. Entonces, ahí yo de entrada diría hay dos caras, ¿no? Eh, una es la salud del presidente y otra es lo que el propio presidente está pensando respecto de su salud y de lo que puede ocurrir o de lo que debe ocurrir en caso de que él falte. Eh, pues, todos sabíamos que el presidente es un hombre con problemas de salud. Todos sabemos del caso del infarto de 2013, de, de la operación a corazón abierto, eh, y a partir de, creo yo, la mala decisión de no haber hecho público nunca, aunque se le pidió, se le solicitó, se insistió, y él se comprometió a hacerlo, cuál es su verdadero estado de salud, pues ha habido todo tipo de especulaciones. No de ahora, vamos, esto que ocurrió el fin de semana confirma preocupaciones y especulaciones y va a generar muchas más o va a fortalecer otras que ya existían. Pero vamos, desde que se le veía un bulto en el saco, decían es que trae algo, trae un marcapasos, está midiéndose algo, se decía lo que fuera. Y estoy seguro que ustedes lo escucharon, lo leyeron, lo vieron, porque ha abundado en el mundo de hoy que es información, información, información y también especulación, especulación y desinformación. Eh, Se ha dicho de todo. Pero vamos, a partir de esto, que fue el hecho de que el presidente entró a quirófano, dicen que 30 minutos. Bueno, durante 30 minutos es evidente que el presidente no estuvo al frente del país. ¿Sí? Primera cosa que hay que tener presente. Segunda cosa es, sabemos lo que quieren que sepamos. Nos dijeron lo que quieren. Creo que es evidente para todos que no se trató de un procedimiento de rutina ni programado. Eh, Creo que la frase más recurrente que he escuchado yo de quienes medio tienen idea de los temas médicos es, a ver, un cateterismo no se le practica a un corazón sano. Sí, ya. Un corazón sano no requiere de un cateterismo. O sea, el corazón del presidente no es un corazón sano, pero eso vamos, lo tenemos que deducir nosotros a partir de lo poco que nos dicen y de lo que tomamos de opiniones de especialistas, de médicos. ¿Sí? Vamos, el presidente tiene problemas de salud, número uno. Número dos, él sale a decir
estoy bien, no pasó nada, duró 30 minutos, pero saben que tengo un testamento político porque para ser responsable yo no puedo perder de vista la posibilidad de que yo muera antes de terminar el cargo. Vamos, ¿a cuántos políticos han escuchado ustedes que admitan la posibilidad de morir? Por cuestiones de salud, por cuestiones de salud. Él mismo admitió que no tiene buena salud. ¿Sí? Si había materia para la especulación, pues ahora hay muchísima más. Y él puso el tema sobre la mesa. Vamos, dentro de las especulaciones hay quien dice que este cateterismo viene después de un par de desvanecimientos del presidente en la última semana. Es una especulación, pero vamos, nos dicen tan pocas cosas y no conocemos el estado de salud del presidente porque no ha entregado él, aunque se comprometió a hacerlo, los documentos que demuestren de qué está enfermo y de qué no está enfermo. Y bueno, pues él solo abre el espacio para que se diga lo que sea, ¿no? ¿Qué ocurre en caso de la ausencia del presidente? Otra parte que yo creo que había que aclarar. Bueno, pues existe un procedimiento en la ley que norma qué es lo que se debe hacer. La existencia de este procedimiento pues nos dice de entrada que cualquier testamento político, como el que refirió el presidente, carece absolutamente de importancia, de peso y de validez jurídica. Es decir, él puede querer que ocurran cosas a su muerte, si es que ésta se da mientras él esté en el cargo. Pero lo que él quiera en ese momento y lo que él deje escrito no tiene ningún valor legal, no obliga a nadie. Lo que obliga es lo que está en la ley. Y en la ley, pues, lo que dice es que, lo que se dice es que el Congreso tiene que reunirse en sesión de Congreso General, lo que ya han leído, escuchado y analizado ustedes, para designar, en el caso de que esto ocurra, a un presidente sustituto que termine el sexenio. ¿Por qué? Porque la falta se estaría dando después de los 2 primeros años del sexenio. Ahora, mientras eso ocurre, la ley mexicana, la Constitución, lo que dice es que el secretario de Gobernación es el encargado de la presidencia. Y también dice que la designación que haga el Congreso va a obviar algunos artículos que normalmente son requisitos para ser presidente. Uno de ellos es la edad, otro de ellos es ser parte, no ser parte del gabinete, y otro de ellos es la residencia en México en los últimos 10 años, me parece. En caso de una sustitución, esos 3 requisitos no se consideran. ¿Eso qué significa? Que sí se podría nombrar a alguien menor de 35 años, que sí se podría nombrar a un integrante del gabinete en funciones, y tercero, que sí se podría nombrar a un mexicano que reside en el extranjero. Y si quieren abonar a la especulación, bueno, pues nosotros tenemos a un mexicano que ha sido nombrado para ser candidato en diferentes ocasiones y que hoy es el embajador de México ante la ONU, llamado Juan Ramón de la Fuente. Reside en Nueva York, tiene 3 años allá. Bueno, en este caso, él sí podría ser candidato. Perdón, sí podría ser presidente sustituto, sí podría ser elegido por el Congreso. ¿Sí? En este caso, esos impedimentos o esos requisitos no se consideran. O sea, lo que dicen esos requisitos son, tiene que ser mayor de 35 años, 2, no debe haberse separado del cargo del gabinete 6 meses antes de la fecha de la elección. Recuerden que eso es lo que dejaba inhabilitado a todo el gabinete de Carlos Salinas a la muerte de Colosio. Estaban en funciones. Incluso Manuel Camacho no cumplía con el requisito de la separación. Y recuerdan ese 1994, cuando se tuvo que buscar un candidato, aquí estaría buscando un presidente sustituto. Y el tercero,
no importa que no resida en el país, que no tenga 10 años de residencia en el país. En términos de Eso es lo funcionarios, que ¿esto dice no la parte incluye legal. gobernadores? ¿Perdón? En términos de... También puede elegir gobernador. Ok. Se me pasaba eso, pero tienes razón. Puede ser miembro del gabinete o gobernador. O sea, esos que normalmente están impedidos si no se han separado del cargo antes, en este caso, en un caso hipotético de estos, no estarían impedidos. Es lo que es la parte legal. Ahora, dentro de la parte legal, para terminar este punto, ¿dónde está lo complicado? A ver, lo complicado es que no existe una ley reglamentaria que establezca cómo debe dirigirse una sesión de Congreso General para designar un presidente sustituto. Entonces, ahí habría muchos problemas. Creemos que todo está planchado en la ley. Por encima todo está planchado. La parte operativa le falta ese piso todavía. Eso no se hizo en la última reforma que se estableció pues para salvar la hipótesis de una falta de presidente. Entonces, esa sesión de Congreso General, ustedes pueden imaginarse cómo se desarrollaría. O sea, ahí puede pasar lo que sea. ¿Por qué? Porque se están jugando la presidencia. Y no se van a comportar, si se llega el caso, como caballeros, ¿eh? Esa es una parte arriesgada del tema. ¿Cuánto duraría el término del sustituto? El sustituto termina el mandato. O sea, ¿Sí? Lo que 24. ocurre hoy hasta septiembre de 2024 es cuando termina el mandato. O sea, si la falta de presidente ocurre durante los 2 primeros años del sexenio, se elige un interino que convoca elecciones para elegir a quien termine el periodo. Si ocurre dentro de los 4 últimos, que es el caso, ya estamos en el tercer año de gobierno, el Congreso elige, y es una elección, no es una designación, elige a un presidente sustituto que termina el periodo, termina el sexenio. Es una elección indirecta, como ocurre en muchos países. En Inglaterra el jefe de gobierno lo eligen no los electores, bueno, en Estados Unidos también, sino los legisladores. Pero es una elección indirecta. Aquí votarían con voto igual los 500 diputados y los 128 senadores. No se requiere de mayoría calificada, es mayoría simple. En el caso actual, con la conformación actual que tenemos del Congreso, en teoría Morena no tendría por qué tener problemas para sacar adelante a su candidato, suponiendo que Morena tuviera un candidato. Y aquí, bueno, pues entramos al juego de las especulaciones, ¿no? Ya habíamos platicado en alguna otra ocasión. Una cosa es lo que ocurra con el Tlatuani vivo, y el Tlatuani se llama Andrés Manuel López Obrador, y con él en funciones y actuando, los morenistas se comportan de una manera. Yo no sé si ustedes me garantizarían que en ausencia de López Obrador, los morenistas, diputados y senadores, se comportarían de la misma manera. ¿Ustedes se imaginan a Ricardo Monreal en ese escenario? Sí, y ¿Va a obedecer el imagínate. testamento político de López Obrador si ese testamento no lo favorece? Imagínate el que lo favorece, cómo que se montarían en eso para exigir ¿cómo se llama? Pues ahora sí que la que los unjan, ¿no? Porque vienen detrás con el famoso testamento político que aunque no tiene nada que ver, alguien lo puede agarrar como su forma No, por supuesto que sí, ¿no? Ahora, de el tema consagrarse. es el testamento político y lo que tú y yo podemos escribir en una hoja de papel de baño tienen el mismo valor jurídico.
No, sí, jurídicamente te no doy obligan a toda la nadie. razón del mundo, Ellos pero a lo pueden que voy es ungirlo, que para alguien puede transformarse en una especie de ungimiento, ¿no? Ese es mi certificado de que sigo yo. sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Eso por supuesto. Habría que ver si ese alguien o esa alguien tiene el peso dentro de la fracción parlamentaria de la Cámara de Diputados y dentro de la fracción parlamentaria de la Cámara de Senadores de Morena, son las mayoritarias, para hacer que se respete el testamento político y que lo que dice ese papel, papiro o lo que sea, se respalde con votos a la hora de votar en esa sesión de Congreso General. Porque ahí van juntos, no es de que pasa primero a la Cámara de Diputados y luego a los senadores, no, sesionan juntos, se erigen en algo que se llama colegio electoral. Entonces, yo quisiera ver si Ricardo Monreal, en la especulación yo creo que ese testamento político no tiene como heredero a Ricardo Monreal, eso lo creo yo, no lo sé. Quiero ver que Monreal lo respete, ¿no? Ese es el momento de los acuerdos, de los pactos, y cada quien va a ver cómo construir, porque lo que necesitan es construir una mayoría. Ya. Esa parte quiero Y ir si hemos porque, hablado de fracturas de Morena, bueno, pues ahí se fracturaría en quién sabe cuántos pedazos, ¿no? claro, es la parte política la que quizás habría que ponerle más atención. Tengo la impresión de que, digamos, el proceso jurídico legal es como más o menos, no más o menos, Medianamente es claro, claro, ¿no? A lo mejor no fácil, por supuesto, porque requerirá de algunos consensos, etcétera, pero hay pero una bueno, ruta. pero hay una ruta exactamente. Exacto. Sí. Ahora, la parte política es la que quisiera yo preguntarte, porque, digamos, México es un país que ha sido, no conoce otra manera de hacer política que la forma presidencialista, la del hombre fuerte. O sea, Tlatoanis no nada más es el presidente en turno, Tlatoanis han sido todos los que lo han precedido, ¿no? Unos más que otros, unos quizás más inclinados a favorecer las instituciones, no sé si por gusto o porque no tuvieron de otra. O sea, yo no conozco un ser humano, ¿no? Que sea ajeno al gusto al poder. Yo creo que por la segunda, Entonces, pero exacto, las circunstancias lo obligaron y estoy pensando en un Ernesto Zedillo, en estas figuras en donde llegaron absolutamente disminuidos y no tuvieron de otra. Pero bueno, punto y aparte. Entonces, la política, la mexicana, requiere una figura fuerte, de un presidente, de una persona que se tiene que personificar. Necesitamos mitos, necesitamos tótems, ¿no? A los cuales hay que rendirle culto porque son como esta especie de epicentro aglutinador de varias facciones. Así ha sido la política mexicana siempre, en el PAN, en el PRI, ¿no? En lo que fue la izquierda y sigue siendo la izquierda, quizás, y corrígeme si me equivoco, con matices, en donde los menos ordenados, los menos dispuestos a entender temas de disciplina y orden han sido la izquierda. Las tribus de la izquierda terminan fagocitándose entre sí y entonces hay como que esto es lo que se ve desde lejos y lo que a lo mejor podemos entender de los libros de historia. Si eso es cierto, Alejandro, quizás lo primero que le pasa a México ante la ausencia de este presidente es que el factor de cohesión se elimina de un día para otro. O sea, no hay motivo para estar cohesionado ya. No hay ese alguien que nos ponga en orden. Y lo que tú dices es, cuando nos preguntas si se imaginan al senador Monreal, pues es que no me imagino a nadie además. No solo él, a nadie. claro. Y Mira, luego aparte tenemos estos grupos sociales que han quedado afuera. Alguien, la comentocracia, cuando se siente muy incómodo y se pregunta por qué en México, a pesar de ciertas discrepancias, no hay movilizaciones sociales de las magnitudes como las que pudimos ver en Colombia, en Chile, digamos, el año pasado. Yo quiero pensar que es gracias justamente a esa figura convocante que representa el actual presidente de México. Los contiene, ¿no? Pero sin él, o sea, el desorden no nada más va a estar en el gabinete y en las fracciones de los partidos, va a estar en todo grupo de poder. Quiero pensar en los empresarios.
¿no? Claro, O sea, que de repente tienen todas sus apuestas en alguien y entonces les van. O sea, ¿cómo ves o sea, qué rostro le ves a ese escenario? mira, mire, perdón. De entrada, por supuesto que todo eso ocurriría. Por supuesto que eh, el gran hombre autoritario, aglutinador, por las buenas o por las malas, desaparece y se crea caos. Creo, y esta es impresión personal también, que sin dudar que ese escenario se presentaría en caso de ausencia del presidente, también creo que el país está más preparado para enfrentarlo por, eh, por complicado que cueste creerlo, pensar así, porque, porque nosotros no tuvimos en México, hasta hoy que llegó Andrés Manuel López Obrador en 2018, un presidente con mayoría y control desde 1997. ¿Sí? El presidente López Obrador se queja de muchas cosas todos los días, ¿no? Una de las que reitera es que él es el presidente más atacado de la historia. No, igual de atacado, quizás hasta un poco menos, que Peña Nieto, ¿eh? Y que Felipe Calderón, y que Vicente Fox, después de los primeros 6 meses de su gobierno, cuando se acabó la luna de miel, y todo el mundo se dio cuenta de quién era Vicente Fox, y que Ernesto Zedillo en los últimos 3 años de su gobierno. Los últimos presidentes mexicanos, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, tuvieron que construir acuerdos y consensos, tuvieron que enfrentar rebeliones todos los días en las cámaras. Aquel Porfirio Muñoz Ledo interpelando al presidente, ese fue el preludio. Claro, hoy Unos lejos. cuantos años después, ese mismo Porfirio Muñoz Ledo, de nuevo ya no en el Senado, en la Cámara de Diputados, que se instala en 97, pues le lee la cartilla al presidente Ernesto Zedillo y le dice, a partir de hoy, que ya no son mayoría ustedes, las reglas son esta y esta. Y bueno, aquella sesión de Congreso, en la que se instaló el Congreso, el primer Congreso sin mayoría, de priistas, sin mayoría de ningún partido, todos había tenido mayoría el PRI, bueno, inaugura una etapa de la vida política de México que se vuelve caótica en muchos sentidos, pero que obligó a los políticos mexicanos a negociar, a construir mayorías, a construir consensos. Yo no digo que sean los mejores políticos haciendo eso, pero negociar y construir consensos es algo que tuvieron que hacer los últimos 25 años. Los últimos 25 años desapareció la planadora legislativa. Esa acaba de regresar. La figura del presidente mexicano con Zedillo dejó de ser ese aglutinador, porque era un hombre sin carisma, sin grupo político, sin oficio político. Lo único que tenía era una claridad en lo económico y una visión, creo que un compromiso de Estado, que finalmente parecían debilidades y se convirtieron en sus fortalezas. Dejó suelto al PRI y el PRI perdió la elección presidencial. Dejó de mandar, se cortó el dedo, dejó de ser el gran aglutinador. En 97 perdieron la mayoría, en 94 llega Zedillo, con muchos votos, pero muy poco peso político. En 97 pierden la mayoría, en 2000 llega Fox. Fox llega en una primavera democrática. Todo mundo decía que este país iba a cambiar
de la noche a la mañana porque finalmente los corruptos priistas habían salido del poder. Y bueno, Fox yo creo que no tarda 6 meses en decepcionar al país, en demostrar de qué estaba hecho. ¿Sí? No tenía mayoría. Y hizo lo fácil, ¿no? López Obrador no inventó los puestos. Fox dijo, los priistas no me dejan gobernar. Medio mal construyó algunos consensos, sacó algunas cosas, le quedó a deber a la sociedad. Fue la primera gran desilusión democrática del México moderno. Llega Felipe Calderón, tampoco tiene mayoría, gobierna, yo no digo que haya sido un mal presidente, pero gobierna con autoritarismo, gobierna su partido con un profundo autoritarismo, divide a su partido, ¿sí? Persigue al líder del PAN, que ahora anda en Morena, este hombre de Durango, se me va el nombre ahorita, pero bueno, divide a los panistas, se topa con los priistas. Yo recuerdo en los tiempos de Fox, me regreso un poco, alguna entrevista con un gobernador priista del estado de Hidalgo, y no voy a decir más nombres, que me dijo, mira Alejandro, el presidente no tiene idea, pero nosotros los gobernadores le vamos a enseñar. Me pareció un hombre más sensato, pero me pareció en ese momento profundamente arrogante su declaración. Dije, pues quisiera ver, ¿no? Sí, la verdad es que lo que yo pensaba, si los priistas están acostumbrados a obedecer, obedecer, obedecer y andar viendo qué es lo que el presidente quiere. Si a Cedillo le reclamaban que no les diera órdenes, le reclamaban que los hubiera dejado libres. Bueno, un mes después de esa entrevista, empiezo a operar la CONAGO con Fox. Y la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, hoy prácticamente extinta, le impone muchas reglas al presidente. La primera regla importante, a ver cómo vamos a repartir el dinero de los excedentes petroleros. ¿Por qué? Porque no te lo vas a quedar todo tú. Y o caminamos así, o no va a caminar nada de tu gobierno. Claro. Y tiene que cogobernar con los gobernadores priistas, panistas y lo que hubiera de perredistas, que en ese momento era muy poco. Claro. Pero vamos, tuvieron que negociar. Calderón tuvo que negociar. Y Peña Nieto, bueno, digan ustedes si no tuvo que negociar. Hijo. Inventó una cosa sumamente criticada llamada Pacto por México, que le permitió sacar adelante ¿Sí? todas Sí. las reformas estructurales que los últimos 4 presidentes mexicanos no habían podido sacar. Exacto. Ahora, Pero tuvo que negociar. sí, Entonces, sí, sí. sí saben lo que es tener que negociar, ¿eh? Sí lo han tenido que hacer. Yo coincido con López Obrador, espero que no tengamos que rescatar, desempolvar testamentos políticos ni el artículo 84 y 82 de la Constitución. Espero que no se necesite. Si se diera el caso, creo que esta vilipendiada, venida menos, desprestigiada, justificadamente desprestigiada clase política, muchos de ellos, algunos están en la banca, pero muchos sí han tenido que negociar, sí han tenido que construir acuerdos para construir mayorías, para sacar adelante presupuestos, programas, proyectos. Entonces, obviamente estamos hablando de una decisión más compleja. Claro. Más compleja en lo político, no en lo técnico, ¿eh? Claro. Establecer quién sería el presidente. Pero vamos, sí sería muy complicado, pero vamos, creo aquí, para responder a lo que dice Edgar, sí somos un país de símbolos y de tlatoanis, pero también los últimos 25 años vivimos sin tlatoani o con un tlatoani al que todo el mundo le faltaba el respeto, ¿eh? Porque, a ver, con todo y que hicieron reformas, con todo y que México es una de las economías, de las muy poquitas en el mundo, que no dejó de crecer de 2012 a 2018, aunque creciera poquito, no caímos en recesión. Con todo lo que se dijo de Peña Nieto, entregó la economía estable, por supuesto con un montón de problemas pendientes, y lo hizo negociando. Dicen que construyó los acuerdos comprando los votos de la oposición. Puede ser, no lo sé, puede ser.
Pero bueno, habría que probar que le hizo. Claro, Y aunque se lo probaran, pues eso no invalida las reformas que construyó, que finalmente, exacto. con todos los pendientes que existían y siguen existiendo en muchas materias en México, eh, estabilidad económica había, certidumbre jurídica con mucha inequidad, sí, pero había, eh, vamos, negociar sí sirve en política, nada más que en México Definitivamente. y actualmente en México, en el México de hoy, negociar es como traicionar, Sí, sinónimo. es sinónimo de traicionar, es sinónimo de venderse. Ahora, Así lo ha puesto el presidente López Obrador. Es una visión radical de la política, pero bueno, es la que él tiene. ujú, Pero a lo mejor en un escenario así, vamos a necesitar negociadores. por supuesto. ¿Quién Y sea capaz, quién se atreva a coincidir en algo, a pactar con el de enfrente? pues sí, aquí, por ejemplo, yo acabo de escribir la palabra crisis en mi cuaderno como unas letras así grandotas, porque pues es lo que se vendría, ¿no? Creo yo Sin duda. que sería definitivamente un escenario de crisis política, que quién sabe cómo acabaría. Acabas de hablar y comentar muy bien el tema sobre la cuestión de la negociación, pero pues ahora sí que ojalá y no nos toque ver esto, ¿no? Ojalá no nos toque ver esto, ¿no? Ojalá el presidente termine su mandato Ajá, y llegue el pero que sigue de a mí me acuerdo a gustaría las poner un normas pero aquí. vigentes. A ver, Exacto. A mí me gustaría poner un pero aquí. Estamos en la situación en que se parece mucho cuando el tío rico dice que se está muriendo. Literalmente nos dijo eso el presidente. Y dice, pues ya tengo mi herencia puesta, ya sé quién se lo va a ganar. Pues que en ese momento pues empiezan los jalones y los agarrones entre los herederos, ¿no? Que aquí a quién le toca el terreno de allá, y a quién le toca la casa, y a quién le toca el coche, ¿no? Y creo yo que pues esto del testamento político y este reconocimiento que está haciendo sobre el tema de la salud del presidente, pues afecta pues el tema de la sucesión tan extraña que estamos viviendo, ¿no? La especulación, el tema de quién está, quién no está, cómo está, soy yo, eres tú, vaya, a mí me toca la vaquita y a él le toca el terreno, ¿no? ¿Cómo viene a ensuciar, cómo viene a empañar aún más esta sucesión tan extraña? Lo decía hace rato. ¿Cómo viene a empañar? ¿Qué fuerzas se van a desatar ahorita ya adentro? Pues porque aquí ya te lo adelanta, ¿no? Esto puede ocurrir mañana, vamos a decirlo de alguna forma. podría ocurrir en cualquier momento. Y Ujú, yo les diría, Armando, Edgar, que afecta algo que yo considero más importante que los intereses de los jugadores, ujú, que el proyecto personal de cada uno. Afecta las expectativas sobre la estabilidad del país. Si ya de sí hoy tenemos grandes problemas para que inversionistas quieran traer su dinero y apostar en grandes proyectos en México y generar empleo, aunque sea empleo mal pagado, pero generar empleo y generar crecimiento, y tenemos esos problemas, pues porque cancelamos el aeropuerto, porque nos queremos salir de las reglas de la competencia en la generación de energía eléctrica, queremos volver al monopolio estatal, eh, porque hacemos una consulta para echar afuera una inversión millonaria de una cervecera que se quería instalar en el norte del país. Vamos, habiendo maneras, y bueno, Edgar sabe muchísimo de eso, habiendo maneras de negociar con el capital para que se instale y genere no solo utilidades para ellos, sino prosperidad para las comunidades donde se instala, que es lo que debería hacerse, pues optas por una consulta que dice no los queremos y lleven su dinero, ¿no? Pues lleven su dinero, también lleven sus empleos, ¿no? Y es en este país una consulta popular que no es vinculante y que no tiene ningún fundamento jurídico, es capaz de utilizarse
para cancelar los derechos de, de una persona extranjera o mexicana que quiere abrir un negocio aquí, porque abrir un negocio no es ilegal hasta hoy. Todavía no es ilegal, siempre y cuando el negocio no sea un laboratorio de anfetaminas o cosas así, cosas prohibidas. Pero bueno, si una consulta popular mal hecha, sin representatividad, te cancela las posibilidades de invertir, de abrir un negocio es un derecho de cualquier persona, mexicana o extranjera. Si cumples con los requisitos de la ley, si eres mexicano o eres extranjero, tienes el derecho de abrir un negocio. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Si cumples con los requisitos que te imponen, tienes el derecho de abrir un negocio, aunque seas mexicano y seas de piel morena, no importa. Déjame regresar al punto de la ausencia del presidente de ese escenario, porque independientemente, o sea, yo estoy pensando en la ausencia de este presidente. O sea, de las características de cohesión, de poder, de revancha, lo que estás diciendo toca un punto muy importante, porque si fue justo, si fue legal, si fue legal, va a haber una revancha. Va a haber me lo hicieron, ya se fue el que me lo hizo y alguien me la va a pagar. Sí, Si yo sí soy puede ser. yo soy un representante de una organización social, soy empresario nacional, extranjero, entonces lo que estoy leyendo aquí es que va a haber esa oportunidad de revancha que además Sí puede ser. complica las cosas. Claro. Ahora, la parte que a mí francamente no me gusta es este asunto de la comentocracia que está tan obsesionada con corregirle la corbata al presidente, los zapatos, si el traje está mal planchado. Para mí, francamente, una conversación de estúpidos. No tiene ninguna relevancia y no abona absolutamente a nada más que a canalizar los miedos y ansiedades y la ignorancia de parte de esa comentocracia que no tiene nada más que hacer. Porque si es a mí lo único que me dice es que todo eso, ¿no? Lo único que refleja, ¿no? Es un clasismo, ¿no? Indecible, ocultado, ¿no? Es una discusión clasista. Por supuesto. Entonces a ver, pero esa comentocracia, de repente empecé a leer comentarios que, ¿no? O sea, en el momento que se anuncia la salud del presidente, que lo ve bien. Como la única salida de por fin nos vamos a deshacer de ¿no? Me preocupa eso. Me preocupa eso porque ya no es un revanchismo realmente en donde que lava las culpas porque esa comentario sigue partiendo del hecho, ¿no? De que en el pasado todo estuvo absolutamente bien, de que lo peor de la cultura política mexicana nació hace 2 años, se generó hace 2 años y que no ha sido producto de una evolución de la cual esta comentocracia también se ha beneficiado. Entonces, adicional a De una descomposición, no de una evolución. Claro, bueno, una descomposición que se ha venido perfeccionando además, Sí, ¿no? claro. Entonces, eh, eh, ¿de qué manera, ¿no? Esto también altera, ¿no? Porque entonces, si se presenta este escenario, Alejandro, como tú dices, de revancha, o sea, tenemos una complejidad política, digamos, instrumental jurídica, una complejidad política en temas de los acuerdos y las gestiones de poder de los subgrupos que hay al interior y luego al exterior, en los partidos, para ver quién se puede aprovechar y cómo se reposicionan para ganar terreno perdido o para no soltarlo ya ganado. Y luego tenemos este reclamo de intereses que fueron afectados, como ya dijiste, de oye, yo iba a invertir aquí, me lo quitaste, espérame. Entonces, siento yo que tenemos un escenario en donde todos van a querer su parte de México. La parte que algunos creen que les quitaron, a otros sí se las quitaron, pero todos van a tener un rol, ¿no? En donde yo voy primero, a mí me regresas lo que me debías, porque yo ya había puesto, y no veo entonces en ese escenario ninguna intención, o a lo mejor, no sé, por el lugar donde estoy, es miopía de mi lectura, de mi deformación profesional y además de la distancia en la que me encuentro, alguien que trate de atemperar esto. Y decir, a ver, o sea, si nos vamos por esa vía, no hay país que nos alcance. Si nos vamos por esa vía, este,
Y a eso le agregamos los ojos, ¿no? Del capital internacional que está viendo si somos dignos, ¿no? De que se nos regrese la confianza por volver a invertir. Híjole, a lo mejor estamos en un escenario dantesco porque nadie funciona como ese gran orquestador que diga, a ver, tranquilos, o sea, ante estas circunstancias, lo primero que hay que hacer es justamente evitar, ¿no? Estas ganas de arrebatar lo que se supone que les quitaron. ¿Tú crees que alguien, algo, no pueda tener esta capacidad de convocatoria, de acción política, de yo qué sé, para atemperar esto? Mira, pues tristemente no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Yo creo que la discusión sobre el boleado de los zapatos del presidente es estúpida, es de imbéciles. Eh, y si el traje está mal cortado, pues, eso no abona, es clasista. Eh, creo que hay temas que discutir, hay sustancia para discutir. Creo que tendríamos que estar discutiendo seguridad jurídica, consolidación de la democracia, eh, seguridad pública, inclusión. Creo que esos, y seguramente hay más, ¿eh? O sea, pero esos 4 se me ocurren rápidamente. Esos son temas en los que hay mucho que discutir con el gobierno, que discutir como sociedad. Hoy mismo hay un parlamento abierto para hablar de la reforma energética. A ver, la reforma eléctrica que impulsa el presidente, personalmente creo que es una reforma que en caso de pasar dañaría al país. Yo soy un convencido de que la globalización no se va a ir, aunque nosotros decidamos convertirnos en un país comunista, que ojalá no ocurra. Si queremos aislarnos, el mundo va a seguir globalizándose. Entonces, además, tenemos compromisos internacionales que firmamos y que mientras no nos salgamos de ellos, que sí nos podemos salir, nos obligan a respetar ciertas reglas. Ya, insisto, derechos humanos, seguridad jurídica. Acabo de ver unos videos de, a ver, el oficial mayor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezando una golpiza a alguien que fue a quejarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura contra militares. A ver, no solo el oficial mayor, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería ser cesada por eso que ocurrió. Esto pasó ayer. A ver, nosotros 3 y muchos otros mexicanos crecimos como jóvenes en el México de principios de los 80s, donde le tenías más miedo a la policía que a los ladrones. A ver, si hoy vamos a tenerle miedo a los que se supone que defienden los derechos humanos, ahí tenemos un problema de involución. Hay muchas cosas que están mal en el país, pero también hay unas cuantas en las que fuimos avanzando. Insisto, el tema de la seguridad jurídica para invertir, el tema de la seguridad pública, Edgar, tú lo has dicho en otras ocasiones, hay que recuperar el control sobre una muy buena parte del territorio nacional. Sí. Hay que consolidar la democracia y eso incluye combatir el dinero ilegal que llega a las campañas. No solo el ilegal de los empresarios, el ilegal de quien desvía recursos del erario y el ilegal de las mafias. Claro. O sea, esos temas, vamos, esos son los temas que deberían estar dominando la conversación. Ahora, el tema de la violencia contra las mujeres no está resuelto en este país y en el mundo. Esos son los temas sobre los que tendríamos que centrarnos, Claro, creo yo. Seguramente hay otros, ¿no? claro. Y no estar pensando, por supuesto. A ver, Perfecto. los privilegios, el tema que decía Edgar, y con eso termino. O sea, no veo
hoy día una voz suficientemente potente que esté hablando. Sí, sí, muchas personas hablan de estos son los temas. No veo una voz con suficiente potencia que aglutine y que ponga esta agenda. Sí hay muchas voces aisladas. Algunas se confunden en la comentocracia. No todos los analistas forman parte de esa comentocracia. Hay gente seria, no tiene el peso, quizá lo pueda ganar, pero vamos, sí hay que depurar la agenda, sí hay que sacar la basura de la discusión. Creo que es fundamental, porque sí estamos en el riesgo de una rebatinga. Armando lo decía muy bien. A ver, el presidente ya lo dijo y puede pasar mañana o puede no pasar, pero sí corremos un riesgo elevadísimo de que entremos a la rebatinga de yo quiero recuperar lo que me quitaron y yo quiero afianzarme a lo que ya finalmente conquisté, porque los dos creen que lo merecen y a lo mejor ninguno lo merece, ¿eh? Claro. Claro. Pues a ver, Alejandro, concluyamos entonces, como de costumbre, ya se nos echó encima el tiempo. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto que hemos visto pues, en el transcurso de esta semana prácticamente, ¿no? Ha sido, pues, ahora sí que el ojo del huracán va por usar un lugar común, ¿no? A ver, podemos sacar en claro, te voy a decir lo que me dijo un ex jefe una vez, que hay que ponernos atentos porque estamos en el lomo de un venado. O sea, hay un escenario de inestabilidad más que latente. Ahí me voy a robar la frase de Edgar. Pues hay los componentes para una tormenta perfecta, ¿eh? Si no somos suficientemente responsables, y aquí volvemos el motivo de estas mesas, si como sociedad no nos comprometemos, no nos involucramos, no dejamos, no abonamos a sacar la basura de la conversación pública y exigirle a los políticos y a obligar a tener mejores políticos, esta tarea no la van a hacer los políticos y no la van a hacer los norteamericanos y no, tampoco la van a hacer los haitianos que se están refugiando en el país, ¿eh? La tenemos que hacer nosotros. Si no depuramos y mejoramos el nivel de nuestra conversación, de nuestra información, para mejorar nuestra toma de decisiones, estamos con los elementos para la tormenta perfecta. O sea, sí estamos en riesgo como país. Todos. Los de la izquierda, los de la derecha, los del centro, la comentocracia, los académicos y también los mexicanos que viven en el extranjero. ¿Por qué? Porque este es su país y ayudan a mantenerlo. Entonces, digo, la conclusión no es feliz. Yo quiero tenerle, pues termino con la esperanza. A ver, sí sabemos vivir sin Tlatuani, ya lo habíamos logrado. Lo que pasa es que lo menospreciamos, pero sí sabemos. A lo mejor no vivimos de la manera que quisiéramos, pero sí somos capaces de ponernos de acuerdo. Hay que regresar por eso. Y ya por último, a ver, lo que ocurra, ese gran sector de la población olvidado por el neoliberalismo tiene que ser rescatado. Si queremos acabar con la polarización, o por lo menos empezar a echarla para atrás, se tiene que rescatar a ese sector de la población que se asume sin esperanzas. Ahí está, para mí ahí está el punto. Es por ahí. Muy bien, coincido contigo. Es lo que yo veo y creo que todos coincidimos y hay más gente que coincide. Bueno, esa conversación es la que tiene que ganar potencia. Sí, pues yo creo que por lo pronto, ojalá y este ejercicio que estamos poniendo en la mesa ayude, ponga el grano de arena en esto. Y hay que seguir insistiendo. Y esa insistencia implica, Alejandro, volverte a robar tiempo, a pedir tu generosidad para que nos ayudes y nos traigas otros temas en la mesa. Yo creo que hay muchos. Eh, Conversar, ¿no? Otra vez, insistir en estos temas, porque si no, no se va a lograr. Pues gracias por tu tiempo y seguimos dándole seguimiento, ¿no? O poniendo la lupa sobre estas cosas
porque queremos no estar montados en el lomo de ningún venado. Exactamente. Exactamente. Yo encantado, como siempre. Es un privilegio estar en Conexionistas y seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Para finalizar, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Únicamente Twitter, @enVilaFisher. Perfecto. Y a nosotros como Conexionistas nos encuentran tanto en Twitter como en Facebook. Somos Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube se llama Conexionistas México. También encuentran los podcasts de Conexionistas en Spotify. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit. El diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook, Sofía Reynoso, diseño gráfico. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.